Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Sesgo de Curiosidad. Un podcast indagante, desalmidonado, con palabras de todos los siglos y sobre casi cualquier tema. Caminaremos por otros laberintos con la intención de dar paso a nuevos algoritmos y que siempre nos guíe la curiosidad. Con la charla de Ana Costa, Susi Viera, Andrea Velasco y Cata Galindo. Serendipias, allá vamos. Amigas queridas, ya llegó la primavera al sur, aunque una golondrina no hace verano. Bueno, medio cerca estamos del verano, ¿ves? Dentro de poco vamos a ver las golondrinas. Qué lindo verlas. ¿Cómo hace tanto que no grabamos? Me dan unas ganas de hablar con ustedes que ni se cuentan. La verdad que sí, es lindo volvamos a encontrar y más con estas chapas de fin de año. Uf, y qué cantidad de chapas tenemos, ¿no? Y por lo pronto, primavera, oficios, mitos. Pero vamos uno por uno, ¿qué les parece? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Empecemos por el principio. A ver, ya que mencionaste, Sanita, ¿qué es la primavera? ¿Qué es para ustedes la primavera? ¿Es la que la sangre altera? La misma que viste y calza. Bueno, pero pongámonos serias un poquito en lo que es la primavera. A mí la primavera me encanta. Yo que en mi tierra no tengo estas estaciones así marcadas, la primavera es mi favorita. Bueno, a tu pedido, Cata, te comento que la primavera, y le comento a todos, que la primavera proviene de la palabra latina ver, que significa verano. Para los antiguos romanos existían únicamente dos estaciones distintas. Una era más breve, conocida como Hibernum Tempus, que abarcaba el invierno, y otra un poco más extensa en el tiempo, denominada Veranum Tempus, que incluía lo que hoy conocemos como primavera, verano y otoño. Dentro de esta estación más prolongada estaba la primavera, que era considerada el comienzo del verano, siendo llamado primavere, que se podría traducir como primer verano, y con el paso del tiempo esta expresión evolucionó a primavera en dos palabras, hasta que llegó finalmente a nuestro término actual, que es primavera, escrito en una sola palabra. Ay, qué interesante, Andre, me encanta. Así que estamos arrancando el primer verano de una larga serie que vendrá. Exacto. Bueno, lo que yo sabía es que el eje inclinado de la Tierra es el que provoca la primavera y las estaciones en realidad, ¿no? A lo largo del año, distintas partes de la Tierra reciben rayos más directos del Sol que otras. Así que cuando en el polo norte se inclina hacia el Sol, es verano en el hemisferio norte. Y cuando el polo sur se inclina hacia el Sol, es invierno en el hemisferio norte. La primavera comienza con el equinoccio de primavera entre el 21 y el 23 de septiembre aproximadamente en el hemisferio sur. Y termina con el solsticio de verano, que está muy pronto a llegar, entre ahora, en fines de diciembre, por ahí, 20 de diciembre, ahí va. Bueno, el término equinoccio, que también proviene del latín equinoctium, me encantan las palabras en latín, Preciosa. compuesta por ecus igual y nox noche, significa que el día y la noche exactamente en ese día son iguales. Exacto. ¿No? En los equinoccios de primavera y otoño son las únicas 2 veces en el año en las que el sol sale hacia el este y se pone hacia el oeste exactamente. Me encanta esa explicación, pero bueno, también está interesante saber que también estas estaciones que son tan marcadas como la primavera, el verano, el otoño, el invierno, suceden en algunos lugares del planeta Tierra. En zonas más cercanas al Ecuador, esta diferencia no se da y por eso la temperatura es más estable todo el año y se conocen las estaciones como secas o húmedas. Por ejemplo, allá en mi tierra, en Colombia, sucede eso. Nuestras temperaturas dependen del lugar de la cordillera en el que estemos más arriba, ubicados. más abajo. Exacto. Entonces, Tiene más que ver con la altura. Tiene que ver con la altura y con la vegetación también que es propia de cada lugar. Entonces, eso hace los microclimas, claro. ¿Sí? En muchos libros y demás dice que
Colombia tiene todos los pisos térmicos que existen en el mundo. Entonces qué allá, eso que decía hace un rato, se habla es de momentos húmedos, de más de lluvia, o momentos más de sequía, que incluso le tienen un nombre. Cuando llueve mucho le dicen el fenómeno de la niña. Mira. Y cuando es sequía le dicen el fenómeno del niño. Ah, mira. Voy a dar una acotación. Yo me acuerdo mi libro escolar en Venezuela, cuando hablaba de las estaciones, eran 2 dibujitos y el dibujito era un señor con una camisa blanca de manga corta, y entonces cuando era el dibujo de verano era ese señor con la camisa de manga corta con el sol, y cuando decía invierno era ese mismo señor con la camisa de manga corta y unas gotas de lluvia. Pobrecito. Ahí ya había diferenciado No la conocía, tenía la dicha de no conocer lo que era usar medias. Claro. Cosa que bueno, ya luego de 40 años en este país, Claro, Se acá- necesita. sé lo que es usar medias. Al hombre lo viste un poquito más vestido, Lo vi de un poco más bufanda, vestido. guantes, Sí, medias, sí. Conocí. tal cual. ¿Saben que acerca de estas 4 estaciones? El meteorólogo español José María Jansá Guardiola en 1973 señalaba lo siguiente: decía que la división del año en 4 estaciones nos parece muy natural, pero conviene darse cuenta de que esta división no es válida en realidad sino dentro de las llamadas zonas templadas, limitadas por el trópico y el círculo polar de cada hemisferio, así como mencionaban recién Susi y Cata. Y da la casualidad de que la cultura clásica y todas las culturas antiguas se desarrollaron y nos desarrollamos dentro de una zona templada, y a ellas debemos la noción de estas 4 estaciones climatológicas. O sea que tenemos que decir que hay una parte como hegemónica de las estaciones del año, ¿no? Depende en qué cultura se dependiendo de haya las dado. culturas Exacto. hegemónicas o Muy no. interesante, ¿no? No había pensado cómo en algo que nos parece tan natural como las estaciones influyen factores sociohistóricos Bueno, y exacto. socioculturales. Es que en general pasa eso, ¿no? Uno habla del tiempo y del clima como si fuera una cosa media banal y no es nada banal. Para ¿no? nada banal, para nada banal. Hablando de esto de los fenómenos socioculturales, también hay primaveras asociadas a fenómenos sociohistóricos. Les quiero mencionar 3, en realidad 2. Uno es la primavera de Praga, que es aquel movimiento en el año 1968 que buscó modificar progresivamente aquellos aspectos totalitarios y burocráticos que tenía el régimen soviético en ese país e intentar avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo. Fue un movimiento juvenil y no casualmente fue contemporáneo del mayo del 68 en Francia. Y por estos lares también tuvimos una primavera que es la primavera democrática del 83. Cierto. Se le llama generación del 83 a un grupo muy variado de estudiantes universitarios y de enseñanza media que iniciaron su vida política y gremial en torno al año 1983, que fue un año clave de movilizaciones sociales en Uruguay. Recordemos que luego del plebiscito del 80 se estaba acercando el final de la dictadura, o sea, quedó debilitada, y estábamos en los albores de la transición hacia la democracia que finalmente se concretó en marzo de 1985. Y bueno, con respecto a esta generación hay algunos hitos emblemáticos. Yo soy de esa generación, entonces. Y ahora nos vas a contar alguna cosita. Hay algunos hitos emblemáticos de movilización en los que esta generación, a la que vos pertenecés, Susi, jugó un rol bien destacado. Uno fue el acto del 1 de mayo del año 1983, que fue una concentración masiva convocada por el Plenario Intersindical de Trabajadores, porque la CNT aún estaba ilegalizada. Sí. Hoy nos parece muy común escuchar hablar de PIT-CNT como sinónimo del movimiento sindical, Exacto. pero tenemos que recordar que en otra época, bueno, eso, la Era CNT solo la CNT. estuvo ilegalizada y bueno, y ahí apareció esta figura del plenario intersindical. Convención Nacional de Trabajadores. Exactamente. Y el otro hito fue la marcha de la Semana del Estudiante, que fue el 25 de septiembre y fue promovida por la recientemente creada entonces ASEP, que es una sigla muy larga que quiere decir Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública. Difícil Y de eso porque pronunciar. no se podía usar la FEU. Claro. Ah, Así como el PIT-CNT, el PIT vino a suplantar a la CNT. a la CNT, dentro de los estudiantes también pasó eso. exactamente. Las primeras referencias directas a esta generación aparecen de una forma algo difusa, es decir, no era que cuando lo estaban viviendo de forma contemporánea así se denominaban a sí mismas. Claro.
Esto aparece de forma algo difusa con la reapertura democrática hacia fines del 84 y bueno, después definitivamente a principios del 85, y en los últimos años ha sido evocada en repetidas ocasiones tanto por parte de la prensa y de la academia. Es como que se ganó un lugar en la memoria colectiva. Está bueno eso. Bueno, yo acá les voy a contar 2 anécdotas A ver, autorreferenciales totalmente, ¿no? nos A ver. interesa. Una es que yo me casé en la primavera del 83, Muy bien. el 7 de octubre, En el registro civil ahí en en el Sarandí, registro ¿cómo civil fue en la Sarandí a cosa? las 8 de la mañana. Estaba muy Éramos muy apurada. rupturistas de todas las tradiciones y nos quisimos casar en un momento. Pará, ¿y alguien se despertó para ser Sí, sí, testigo? éramos unos cuantos, sí. Ah, sí, pero cómo qué no. gente madrugadora para el amor, Claro. eso me gusta. Y es primavera. Sí, La, bueno. la sangre altera. ahí va. Exactamente. Y bueno, y la otra es que yo estuve en ese acto del 1 de mayo en la explanada ahí del Palacio Legislativo, donde ahora es la actual Plaza 1 de Mayo. Pero lo increíble es que, bueno, yo ya estaba militando en el sindicato, o sea, yo entré a trabajar en el 81, ahí en donde trabajé mis 40 años de vida, y bueno, y ahí ya se estaba formando el sindicato, y me puse a militar enseguida. Y a mí me gustaba mucho la parte plástica, dibujar y hacer letras, entonces enseguida comisión de propaganda, el cartel. Y hace poco voy a una muestra de Armando Sartorotti en la galería que hay en el Galpón y veo una foto enorme de ese acto y identifico allá chiquitito el cartel y me doy cuenta de que es mi letra, el logo que había hecho Enrique Badaró, que es muy bueno porque son unas manitos con los puños así, dando como el logo del círculo es unas Claro. manos dándose, bueno, está como reproducido ese, pero en vez de una mano saliendo salen los puñitos, con mi puño y letra Qué lindo. dibujadas con presente. Qué bonito. genial. Así que quedaste para la posteridad. Claro. Totalmente, Y tenemos totalmente. el honor de tener el una museo, representante de la claro. generación del Y 83. tengo la otra anécdota que viene, Ah. trasca, que es en el 84. Yo ya estaba embarazada de mi hijo, que nació el 1 de junio del 85, y yo con una panza así, yendo a las pintadas, porque los comités de base estaban así, ¿no? Claro. Full y tal, y yo no me las quería perder. Entonces Obvio. íbamos con el perro, con mi embarazo y con el baldecito a pintar. Tenemos que agradecerle a esas pegatineadas y a esa barrigota que hoy tenemos al pequeño León. Ay, sí, Es tenés verdad. razón. Bueno, Andrea, además, ¿qué pasó? Además Contanos. de estos fenómenos, como recién mencionaban, sociohistóricos, también es posible semejar las etapas de la vida a las estaciones. Y se habla de estar, por ejemplo, en la primavera de la vida, cuando nosotras estamos en la etapa del florecimiento, por ejemplo, de nuestro ser. Bueno, vos te casaste en plena primavera, ese Con amor. margaritas en el pelo tenía, me Exacto, acuerdo. es como que todo florece, rebrota, bueno, hay un cambio en el aire, la sangre altera, como ya lo mencionamos, hace que todos nos pongamos un poco más alegres y bueno, dicharacheros. Bueno, yo también voy a traer ahora, así como nos gusta siempre hablar un poco de cine, de una película del director Kim Ki-duk, el coreano, no sé si lo conocen, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. ¿La vieron? Sí. No Me la vimos, encantó. pero pues ese título me sugiere varias cosas. ¿Me cuentas? Sí. Te va a gustar mucho, es muy buena esa película, es muy interesante. Miren, en un templo que refugia a un maestro ermitaño y su discípulo, el niño se divierte torturando a algunos animales. La película narra de qué manera ese niño cumplió el karma que él mismo se había señalado. El tema preferido de Kim, la violencia, esta vez en clave budista, quizá una de las culminaciones de Kim. El trabajo de este director coreano es un precioso cuento taoísta que nos transporta a un mundo de iconografía oriental en el que las puertas, aisladas en el vacío, el agua en todas sus formas, los árboles y los animales, enmarcan la historia de un aprendizaje que se desarrolla durante las 4 estaciones de la vida y cuyo mensaje es muy claro. El deseo de posesión lleva en sí mismo la destrucción de lo que más quieres. ¿Y por qué otra vez la primavera? Y porque todo empieza Porque todo a volver. Vuelve ahí. Tiene su círculo. La fotografía de esa película es bellísima. Y bueno, Kim Ki-duk es un director muy interesante. Otra vez hablaremos de Kim Ki-duk y de la película Hierro 3, que es una que a mí también me gustó mucho.
Pero volviendo a primavera, verano, otoño, no sé qué, y otra vez primavera, lo que está bueno de ver, además de este mensaje casi metafórico, digamos, que tiene, también es cómo cambian los lugares de acuerdo a las estaciones, porque ahí es absolutamente diferente cuando es primavera, cuando es verano, o sea, cuando hay nieve, cuando hay flores. Y a raíz de esto estoy escuchando un podcast sobre viajes y el muchacho que hace el podcast decía que hay lugares, especialmente, que hay que conocerlos en verano y en invierno. O sea, que hay lugares que de pronto no cambia tanto si vas a ser una media estación, digamos, que vayas una vez en tu vida. Pero que hay lugares que habría que ir varias veces. Entonces él se refería a Bariloche, a Estocolmo, o sea, toda la zona de Escandinavia, digamos, y bueno, todo. Estocolmo dicen que es la Venecia del Norte, ¿sabían? Porque tiene cantidad de canales. Sí, que en verano dicen que es hermoso. Yo te voy en verano. Yo a Escandinavia te voy en verano y a Bariloche, que tuve la suerte de conocerlo en enero de este año, me encantó. Y no te voy en otra estación que no sea verano. A mí me gustaría conocer la nieve, confieso, un ratito. Aunque sea. Eso porque acá no tenemos, obviamente. Bueno, La acá nieve. nevó, pero no estamos hablando que no es Bariloche, ¿no? ¿Y cuánto hace de esto? Yo no era Bueno, si nacida. quieren vamos juntas. O sea, se me agita, me dan 2 manijazos, nos vamos juntas a grabar sesgos en la nieve. Claro. Y hacemos un muñeco de Me nieve. encantó. Claro. Yo conocí la nieve y de las cosas que más me asombraron era que tú pones la mano y te caen los copitos y los copitos son de la forma como la pintan en los dibujitos animados. Sí. Es así, yo pensaba que eran pues goticas, yo qué sé, Son fractales. pero son los fractales Claro, tal cual como sí. los pintan, Sí, es sí. hermoso. Qué increíble. Qué lindo, no, daría para conocer estos lugares. Bueno, yo lo que conozco de Estocolmo, bueno, que también está acá por tener 4 estaciones, por películas, ¿no? Ojalá, ya lo conoceré en vivo y en directo, in situ. Pero claro, cómo varía en invierno. Bueno, más allá del frío, no sé, de 24 horas, 20 quizás sean de noche. Cómo también eso nos cambia a nosotros en esta zona. Sí, que tenemos Tenemos, variedad. exacto, que tenemos otro tipo de clima. De luminosidad. Exacto. Que no sé si nos acostumbraríamos allá, cómo pasaríamos tantas horas de noche. Pues yo les digo que a mí, o sea, yo soy un ejemplo de que yo viví sin estaciones y yo estoy viviendo aquí hace 4 años y no he sido inmune a ese poder de las estaciones. Claro. Porque me sucede, por ejemplo, me pasaba con la comida, yo decía, ¿cómo comen tan diferente en una estación y en la otra? Y me fui dando cuenta que es el cuerpo mismo el que exige otras comidas, ¿no? Las Como que calorías, claro. nosotros estamos acostumbrados, en mi tierra es siempre el guiso, no sé qué, ese tipo de comidas, ¿no? Y yo decía acá, no, pero yo en diciembre me voy a comer un guiso. No me cabe un guiso Claro. en diciembre, Claro. ¿no? Es como Para Navidad, a las lindos. sopas. Yo era absolutamente Mafalda en sopa. Claro. Acá el cuerpo me dice, tómate algo calientico y me he vuelto adicta a las sopas Claro. en invierno. Bueno, Claro. hay una cosa que es increíble con las tradiciones de las fiestas, ¿no? Que son todas claro. muy Eso, nórdicas del norte, frío. y de comer pan dulce y cosas como con mucho Turrón, chocolate y Más calóricas. mucho pesado. Claro, Y- pero y- porque allá hace frío. Claro, Claro. claro. Nosotros en pleno verano, mi madre hacía zapallitos rellenos, Exacto. un pollito al horno, cosa de comer algo medio liviano. Lo más porque- fresco que he comido, tomate relleno y que, Claro. claro, Sí. ya viene relleno y Sí. cuesta. Sí, tal cual, mucho fruto seco. Es verdad. Lo que no me salió hoy la palabra es que estamos acostumbrados a vivir en una zona hegemónica. Uruguay es hegemónico en cuanto a clima. Desde el punto de vista cultural. Exacto. Bueno, exacto. amigas, yo les traigo otra curiosidad que encontramos por ahí. A ver. ¿Sabían que en otros planetas también hay primavera? No, la nunca verdad. pensé en eso, con años Increíble. consumiendo cosmos y recién ahora me vengo a preguntar, no lo sabía. Bueno, pues les cuento que planetas como Marte y Saturno también experimentan estaciones similares, aunque con algunas peculiaridades que los hacen únicos en su propio derecho. En Marte, por ejemplo, la primavera es un evento esperado y celebrado especialmente por los científicos que estudian el planeta. Yo me imaginaba los Yo marcianos también. llenos de florcitas en la ¿Quién la cabeza. celebrará? Decía yo. ¡Qué
la imagen que les hice, las atrapé. Las atrapé en mi Yo juego de imaginaba palabras. los microbios, esos marcianitos en los canales de agua festejando. Bueno, y la duración de la primavera en Marte puede variar, dicen los científicos. Suele ser un periodo relativamente corto en comparación con la Tierra, pero igualmente significativo en términos de cambios climáticos y geológicos, que es así como ellos se han dado cuenta que existe la primavera Claro. también, ¿no? Pero bueno, la primavera no vendría una vez al año si viviéramos en Saturno. Ah, bueno, ya sé qué plan no voy a tener para el año que viene, amigas. Andrés sabe por Anita, yo te voy a decir, nunca digas nunca, porque en Saturno la primavera, si bien es un fenómeno que pasa cada tanto, es un fenómeno extraordinario debido a su gran escala de tiempo en el que se manifiesta, y que a diferencia de la Tierra, donde la primavera llega anualmente, en Saturno esta estación se hace esperar un tiempo bastante prolongado, como ya dije, en promedio unos 14 años terrestres. Mucho tiempo, pero la buena noticia que te tengo, Ana, escúchame A ver, bien, te es que escucho. en el 2025, ahora chachán, nomás. habrá primavera en Saturno. Y estamos todos Bueno. preparados para recibir. Y los saturnianos están contentos. Che, podríamos programar una fiesta saturnina para el año que viene. Exacto. Que conocer la nieve ni que nada, bueno, vamos para Saturno. Qué Vamos para primavera. Saturno, pero escúchame, una primavera en los anillos de Saturno Dame es un turno. planazo. Realmente la primavera Esas es rimas. Saturno un turno. Saturnino, saturniano, el gentilicio varía dependiendo del humano. Bueno, como ya sabemos que la primavera es un buen momento para hacer viajes, perfecto, 2025 a Saturno. A amigas. Saturno. Me Los encantó. anillos, ahí dándole vuelta. Me encantó. Así que bueno, viajemos. Bueno, muy bien. Vos te referís a viajar en el espacio. En También el- podríamos viajar en el tiempo y buscar Ah, alguna me primavera gusta. más allá, ¿no? Mm, Con la más época de la allá. mitología griega. ¿Qué les Me parece? encanta. La mitología Perséfone, griega. Pensé que hoy no ibas a venir con uno de tus Y datos bueno, dijimos mitológicos. mitos y Me acá, encanta. Acá está. estoy. Ah, sí. Bueno, ustedes saben el regreso de Perséfone, hija de ver. Zeus y Deméter, y es la diosa de la fertilidad y coincide con la primavera. Ahí hay todo un Gracias, mito. Perséfone, aguante Perséfone. Después está la mitología romana con Flora, que era la diosa de la fertilidad y la primavera. Exacto. Y bueno, y tenemos a la esfinge de Giza, ¿En Egipto? sí, esa especie de tigresa con cabeza humana Exacto. o leona, no sé qué viene a ser Ujú. la esfinge. Pero bueno, parece ser que tuvo un momento distintivo astronómico con el sol durante el equinoccio de primavera, cuando en un florecimiento brillante el sol se puso sobre el hombro de la estatua, el hombro derecho creo que es de la estatua, y mitad ser humano, acá dice hombre, pero no sabemos si es hombre o mujer, y mitad león. Y bueno, en el Ministerio de Antigüedades de Egipto, durante ese equinoccio, el eje de la Tierra no apunta hacia o lejos del Sol, lo que significa que los hemisferios, bueno, eso que ya explicamos hoy, Exacto. ¿no? O sea, pero bueno, aparentemente cuando los egipcios hicieron esa escultura, ya planificaron que el Sol estuviera relacionado con el hombro derecho de ella. Interesante. Exacto. ¿Qué tal? Susi, yo te planteo lo siguiente, ya que nos fuimos a Egipto y de allí nos podemos ir a Oriente, ¿qué les parece? Y para mí se me hace imposible no asociar a Oriente y primavera con los arrolladitos primavera. Ah, este es un buen plan. Seguimos con la primavera. Qué Esto me rico. gusta. Y Me yo dio hambre. Mm. En este planeta tan ancho y ajeno, me pregunto cuál será el origen de este manjar. Bueno, Anita, estoy acá para saciar tu curiosidad. Muy bien. El origen de este producto se halla en la dinastía Tang, que fue del 618 al 907, y durante esta época era común comer ese alimento, sobre todo durante la fiesta de la primavera, por eso se lo asocia como tal con el nombre, conocida también como la celebración del Año Nuevo Chino, que se marca por el calendario lunar. Es una de las celebraciones más antiguas e importantes dentro de la cultura china y su nombre coincide con la festividad durante la que se come, ¿no? Ese manjar.
Y saben que coincide también con el inicio de la siembra de los campos de cultivo como símbolo del éxito en la recolección de esas cosechas. O sea que la Porque primavera ahora, da para... Claro, como el año nuevo en China Chino. es diferente que el año nuevo. Exacto, cae el en otro. calendario gregoriano Estación. cae en otro momento y coincide con la primavera. Con la primavera. Interesante, ¿no? Sí. Además sabían que su forma no es casualidad. A ver. Su creador le dio esa forma alargada y redondeada como homenaje a los gusanos de seda, comunes durante el inicio de la primavera, según se cree. Los cocineros chinos que crearon estos enrollados se inspiraron en la forma de los gusanos de seda tan queridos por ellos. Ay, Cata, bueno, ya no sé si llamarlo manjar. Bueno, en realidad era el capullo, ¿no? Claro. Pensarlo Sigue así, siendo, la Anita. palabra capullo es tan tierna. Creo que prefiero comer unas croquetas, amigas. Bueno, obviamente que para nosotros acá es un poquito Croquetas de raro. Claro, con forma... Pero las croquetas también son un gusanito un poquito más Pero regordete. fue solo una inspiración, Anita, tranquila. Las quiero igual, las quiero Solo igual. una inspiración. Gracias. Pero no en tu gracias. paladar. Bueno, como decía, si bien acá para nosotros es raro, estos pequeños insectos originarios del norte de Asia eran muy valorados y siguen siendo muy valorados en todo ese continente, y por ello se cree que su creador le dio esa forma alargada, o creadora, su creadore, le dio esa forma alargada y redondeada, como nos hacía mención Cata recién, en homenaje a esos gusanos de seda que son comunes durante el inicio de esta primavera. Y a su vez los chinos, en homenaje, como les gustaba el gusanito, los rellenaban de verduras y frutas, ¿no? Con esa, dentro de esa masa alargada, simulando el cuerpo de ese gusano. Y también... No le estás ayudando. Ana, vos querías gusano, arrolladitos, ¿no? Gracias por hacérmelo recordar. Simulaban a ese gusano, o sea, Les decímelo conté de lo que nuevo. traje para comer después de esta sesión de grabación. Vos pensalo así, de que ese rico gusano luego se convertía en una bella mariposa y que, como mencionaba Susi, eran venerados por ese capullo de donde se extraía esa preciosa y tan valorada seda. Yo les pregunto, ¿hay alguna posibilidad que esto de los gusanos de seda asimilados al arrolladito primavera sea un bolazo? Y bueno, Por tal tu vez. tranquilidad mental, yo creo que sí. Mira, yo creo que sí, que puede ser un bolazo, porque, y si de mitos y bolazos hablamos, yo te voy a nombrar algo un poquito más prosaico que los simpáticos gusanitos. A ver. Y es los lunares de la planta de los pies. Me encanta. Hoy Vamos estamos. de un lado a otro, De un lado, de una punta a la otra. Hace poco fui Me a gusta una... más hablar de pies. De Me gusta pies. más hablar Bueno, de pies. depende. Sí. A ver, Está bien, está bien. Bueno, fui a la dermatóloga y a mí hace unos años me habían operado de un lunar que me había salido en la planta del pie, y el que me atendió en ese momento, hay que sacarlo, bueno, cirujano, pim, pum, pam, me lo saca, me deja una cicatriz, y vengo a la doctora y que me está controlando lunares por todos lados en el resto del cuerpo, me dice, eso de los lunares en la planta del pie es un bolazo. No mames, hijo, es un mito. Bien, bien. Así que me lo bajó así de una caña. Y bueno, se ve, le digo que cuando me lo sacaron no era tan mito, porque no estaba en esa Por categoría. algo te lo operaron. Claro. Bueno, siguiendo con esto de los bolazos, Asociación Libre Total, me acordé de un graffiti que dice, no sobran inmigrantes, sobran xenófobos. No sé, que venga alguien de psicoanálisis a decirnos por qué hicimos esta asociación, pero me acordé. Este mito de que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo de los locales, ¿no? Y cómo hay pensamiento, más bien de derecha, que se aprovecha de ese mito y parten de una idea equivocada y no de datos concretos de la realidad. Como para empezar, que hay trabajos que muchas veces las personas locales no quieren hacer. Entonces son trabajos que están disponibles para que lo hagan otras personas. Y me sorprende cómo en un país, en el norte de América, ganó un presidente hace poco que debería estar preso, y en parte de los discursos para su historia, para que le dieran su apoyo, fue este fue ese discurso. discurso. Incluso hay una canción, él hace un discurso en el que dice they are eating algo así como se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos, y después hubo un rapero o un músico que hizo con esas frases, las lupió, hizo una canción. Después lo buscamos y te lo muestro porque es
interesante. Sí, será un bolazo ese tipo. Pero bueno, dejemos de hablar de estos ese- personajes. Y además en Uruguay, por suerte, estamos en una situación mejor hace Sí. pocos días. Y hablemos del mundo del trabajo. A Me ver. gustaría contarles, amigas, que hay oficios, que como estaba diciendo ahorita Anita, pues hay un montón y hay oficios sutiles, hay pasiones constantes, hay trabajos súper originales, oficios sobrevalorados también, y las escucho. Bueno, yo conozco el de la papiroflexia. Ay, ¿Conocen algo? qué buena Sí. palabra. Es muy linda la palabra. Entre Origami, tu ¿no? latín y... Es como el origami, o sea, es diferente y parecido a la vez. El origami creo que son muy parecidos. Requieren paciencia, minucia, proceso, ¿no? El origami es un arte muy sutil típico de Japón, que es el arte de doblar y generar figuras, creación de grullas, por ejemplo. Ay, preciosas. Y sí, es una cosa que es una pasión y es muy lindo verlos cómo se construyen en calma y paz. Hace poco hay un amigo nuestro que se pasa haciendo, hizo un caballero andante en Wow. origami En que papel. no lo pueden creer. Qué Wow. bonito. Una amiga se enamoró, él lo había hecho para dejarlo ¿Se ahí en enamoró el... de tu amigo? No. Ah, se Esta enamoró del amiga- caballero. se enamoró Del caballero amigo del andante. amigo. Ah, No. que hizo. Muy lindos, la verdad. La verdad que sí me gusta esa expresión, pero expresión? la que comentaba La de papiroflexia. ahí va, Papiroflex. exacto, eso Y mismo. origami. Acá la que domina el japonés y el latín, me gusta esa expresión, pero ay, conmigo ese tipo de expresiones no va, paciencia conmigo no. Pero bueno, sabemos que las pasiones son constantes y para eso hay que trabajarlo y bueno, parece medio contradictorio, ¿no? El tener que trabajar y el tener esa paciencia, la pasión en este caso, sabemos que se diferencia de la disciplina porque, como decíamos, es un exabrupto y un torrente de pura emoción, mientras que lo constante para este tipo de trabajo, como mencionaba Susi, habla de tener perseverancia, se pasan por periodos de meseta. Y una pasión constante, ¿qué sería para ustedes? ¿Se animan a darme algún ejemplo? Ay, yo tengo un ejemplo, ahora que nos gusta tanto el cine en esta mesa. Me vi hace poco una peli de un oficio de guardaparque. El protagonista de la película, El Faro de las Orcas. ¿Se la han visto? Sí, Es hermosa película. espectacular. Bueno, este guardaparque es amigo de las orcas y existe en la vida real. Es una historia de la vida real. Esta historia sucede en el sur de Argentina, en Chubut. La película es ficcionada, aunque está inspirada en un personaje que existe en la vida real. Y la historia cuenta cómo este señor, un tanto hosco y con ese oficio particular, ayuda a una familia y a su hijo autista a establecer contacto con este mundo de las orcas. Y yo creo que todo lo que hace este guardaparque es una mezcla entre pasión y constancia. Él se comunica con las orcas, pero además es algo que le prohibieron por todo este tema que tienen, que las orcas son asesinas y demás. Entonces a él le prohíben, desde pues, las autoridades de los guardaparques le prohíben, pero él a escondidas, digamos, lo sigue haciendo porque tiene tremenda relación con ellas, se comunica con ellas con una armónica. Y bueno, es espectacular. Y la mamá, esta familia, llega porque lo ven en la televisión y es la única forma en que ella vio que su hijo tenía alguna, que habló y que, Claro, se manifestó, uh-huh, que tuvo una reacción, ¿no? Qué increíble, ¿no? Es increíble. Entonces ahí se van y bueno, a todo contracorriente y todo, pero él pues hace que este niño pueda tener ese vínculo con ellas también. La película es increíble, pero lo más increíble son las filmaciones en la vida real que hay de este guardaparque, que les recomiendo. Uno, verse la película, y dos, también que puedan chismear por ahí que esto ocurre. Qué increíble. Yo creo que vi algo de eso.
Pero ahora otra asociación que hice es que en Chubut debe haber terrible viento, ¿no? Sí, Y me acordé el viento de algo, patagónico. que es imposible de pasar, de hablar de la primavera sin hablar del viento y de las cometas. Es verdad. ¿Quién no Claro. remontó una cometa alguna vez en su vida? Es También verdad. se le llama barrilete. Barrilete y no sé- cósmico. barrilete cósmico. Pandorga se le dice en el norte de nuestro país, Ah, ¿sabían? La pandorga. Pandorga, me habían dicho esa Sí. Y no palabra. se le dice algo así como papirote en Cuba o en Ah, Venezuela, puede ser, algo puede así. ser. No sé, nosotros le decimos cometa también. También le dicen Yo me cometa. acuerdo de que de niña a mi padre le encantaba hacerlas y las hacía con cañitas, salíamos a buscar caña, con mucha paciencia, hilo de cometa, papel verdad. cometa. Mm. Bueno, nunca le pudimos remontar ninguna, No, yo, porque eran re pesados. claro, yo no llegué a hacer, pero mis abuelos sí hacían y salíamos a remontar. Pero También eran eran grandes divinas. y los diseños que quisieras. Después yo quise sacar hace no mucho a mis sobrinos y claro, ahí pero son las de plástico, no tienen como Sí. la misma gracia, Bueno, pero no sí tira vuelan ya ya tanto. Nosotros en Claro. una época, con la parte con la fotografía, hicimos un taller de cometas Ujú. con fotos Ah, mira qué lindo. y estuvo buenísimo. ¿Con papel fotográfico lo hacían? No, las Ah. tratábamos de imprimir en telas bien finitas claro. y en algunas cosas que, bueno, o en otros papeles, pero fue re interesante. Es más, nos invitaron a un festival en Porto Alegre de fotografía porque causaron sensación. Claro. No había una gota de viento ese día que fuimos a Claro. remontarlas. Muy Nos linda. pasamos corriendo. Eso sí, adelgazábamos de tanto Claro, Y es bien exacto. ley de Murphy, ¿no? Porque el día Es que querés divino. remontar tus cometas no hay viento, pero el día que salís con un paraguas nuevo, Claro. llueve, hay viento, se te da vuelta el paraguas, te empapás y te volás. Es verdad. es Bueno, verdad. amigas, me voy desde el aire así, en picada, cual si fuese una gaviota, a las profundidades de la tierra. Mm. Y les quiero hablar, ya que estábamos hablando de las pasiones constantes, les quiero presentar al arqueólogo Christos Dumas. Dice quién es. A ver, La Ana. verdad no tenía ni idea. Ni Ya les idea. cuento, quería Dumas sembrar, conozco nomás a Alejandro Dumas. quería generar esta curiosidad. Bueno, ustedes saben que este año, en agosto, tuve la grandísima, descomunal y maravillosa dicha de conocer Grecia. Y bueno, en Santorini, que es un lugar despampanante, o sea, geográficamente, históricamente, con una compañera de viaje fuimos a conocer la ciudad de Acrotiri. ¿Han oído hablar? No, la verdad de esa ciudad no. Bueno, la llaman la Pompeya del Egeo. Es un yacimiento arqueológico que lo que está excavado es el 10% de la ciudad total. Estamos hablando de una ciudad que tiene algo así como 5.000 años. Ah. Y bueno, y allí encontraron unas pinturas y unos maravillosos, como no sé cómo decirles, como murales, Frescos. como serían. frescos, que quedaron muy bien conservados, ahora les voy a explicar por qué, y que están en el Museo Arqueológico de Fira en Santorini. Esta ciudad, que tiene 5.000 años de antigüedad, Acrotiri, perteneció a la cultura minoica y fue sepultada por la erupción de un volcán. Por eso es que la llaman coloquialmente la Pompeya del Egeo. Claro. A diferencia de Pompeya, ahí no encontraron cuerpos humanos calcinados, solamente encontraron un cerdo. Pobrecito. Entonces no se sabe, sí, pobre cerdo, la verdad. No se sabe todavía si es que los seres humanos se pudieron ir a tiempo o que estarán en todo lo que resta por excavar. Claro. Acabar, claro. Bueno, yo estuve leyendo que la ciudad fue encontrada en los 60 y al parecer podría haber sido reconstruida varias veces antes de la debacle final con la erupción del volcán. Tal ¿no? parece. Y además tenía una arquitectura muy sofisticada. Una curiosidad, por ejemplo, es que tenían edificios de 3 pisos con los baños arriba, Ah, lo cual habla de todo un sistema avanzado de desagüe. ¿Y esas eran casas de gente normal? ¿Vos podés creer que yo le pregunté lo mismo a la guía, que además es arqueóloga y se llama Katie y es de Creta? Bueno, yo le pregunté lo mismo y ella me dijo, bueno, no sé a qué te referís con normal. Claro. Eran casas de gente muy rica. mm. Porque eran comerciantes, navegantes. Primero fueron pescadores, después fueron comerciantes. Entonces fue una ciudad muy próspera y era gente muy rica. Claro. Claro, todo lo que perdura en el tiempo es por lo general o por religión o por poder. Pero Ana, me intrigó esta... Katie, ¿dijiste que se llama? Katie. Háblame un poco más de esta arqueóloga. Ah, Katie, tan apasionada. Ella nos internó en la admiración y amor por el profesor Christos Dumas.
Y a todo esto, ¿estaba enamorada de Cristos Dumas? Bueno, ella nos confesó que estaba enamorada de Cristos Dumas, pero les tengo que decir quién es Cristos Dumas. Y sí, estamos esperándolo, Anita. Bueno, Cristos Dumas, de quien yo tampoco había escuchado hablar hasta que estuve ahí en Akrotiri, es un arqueólogo responsable de las excavaciones en esta ciudad. Este buen señor tiene 90 años. Al parecer, sucede que hay poco incentivo económico para continuar, o sea, poco incentivo económico estatal para continuar con las excavaciones. Entonces había un acaudalado ruso que estaba enamorado de Akrotiri y financiaba las excavaciones. El asunto es que luego del inicio de la guerra Rusia-Ucrania y con una postura de Grecia más favorable a Ucrania, no se pudieron seguir recibiendo los fondos del ricachón ruso. Y entonces, bueno, no se han podido seguir las excavaciones y Cristos Dumas está muy afligido y Katie nos dijo, hasta hace 2 años el profesor Dumas tenía 90 y parecía de 60. Desde que empezó la guerra tiene 90 y parece de 100. Ah, qué disparate, con eso ya dijo todo. Sí, Se yo entendió también claramente. sentí como que se me erizó, se me puso la piel de escalofrío. gallina de escuchar eso, porque fue como que tu frase me ejemplificó la guerra, ¿viste? La sentí, lo que es realmente la guerra. Casi parece un trabajo invisible el de los arqueólogos, ¿no? Sí. Y hablando de trabajos invisibles, entre ellos, no que es visible, pero que bueno, pasa desapercibido, el tema de los cuidados. Los cuidados. Cuidar niños, cuidar una pareja, bueno, cuidar amistades, el medio ambiente. Es un trabajo constante, si hablamos de ser perseverante, constante, este es uno de ellos, es imprescindible y muchas veces, como dijimos recién, se da por obvio y pasa desapercibido. Absolutamente. Me hiciste acordar, André, de un meme que vi hace un tiempo de mostraban primero una imagen y llegaba el señor a la casa y le decía a la mujer, ¿y qué hiciste hoy? Y ella le decía, pues como el montón de tareas que había hecho y él cómo estaba la casa, ¿no? Y le dice, y al tiempo ponen otra imagen y con toda la casa vuelta a nada, el niño todo regado de leche, no sé qué. Y entra el tipo a la casa y vuelve y le dice, ¿y qué hiciste hoy? Y le dice la mujer, hoy sí no hice nada. Claro, tal cual, lo da por hecho, ¿Sabes está con qué muy bueno. asocio? Con una película que se llamaba Un día sin mexicanos y que era como una película paródica en la que no me acuerdo en qué estado del sur de Estados Unidos, si no me equivoco, los mexicanos no estaban. Entonces, claro, todos mira. los trabajos invisibles, los trabajos de servicio, los trabajos de cuidado, Claro. nadie los hacía y ahí, bueno, se dieron cuenta. notaban, digamos. Sí, bueno, y siguiendo con los cuidados y los oficios, existen abuelas que cuidan nietos. Es Eso verdad. Eso es un oficio de alto riesgo. Bueno, y Y también... acá tenemos una. No Claro. solo perteneció a la generación del 83, Si sino no, además esa Esa abuela. Esa generación fue la que la llevó a todo este desencadenamiento. Ahí está. gracias a la generación del 83, acá tenemos una Existen abuela. nietos y abuelas que trabajan y cuidan. Bueno, y también hay trabajos extravagantes, A ver, ¿cómo como cuál? dobles de actores, Es verdad. magos, probadores de tobogán, Ay, yo Bueno. quiero. Eso me encanta. La primera eso vez que es lo escucho. Bruto trabajo. cuidadores de osos panda. Oh. Ah. Bueno, buzos, de los que se sumergen, y Ahí va. médicos de buzos. Ah, mirá. Bueno, yo conocía un fotógrafo, todavía vive, uruguayo, que era médico y que mucho tiempo antes de dedicarse a la fotografía era el médico de un barco donde había Donde buzos. buceaba. Porque claro, cuando vuelven a la superficie a veces tienen problemas de presión y se descompensan y bueno, precisan cuidados. Bueno, y no dejemos de nombrar, amigas, los trabajos que nosotras hemos hecho en nuestras vidas, como encuestas, laboratorios, entrevistas, desgrabaciones, oficinas, equinoterapia, bailar, Y ahora, tejer, y ahora poscarteras. y ahora Ahora podcasteras. podcasteras. Hay que sumarle a la... Si habrá cosas, ¿no? Un sinfín de oficios, de quehaceres, de novelería. ¿No vieron que durante algunos años hay una onda, una moda tipo que se pone a tono sobre la mesa como lo es el brunch o el monopatín?
que no es el mismo monopatín de cuando yo era chica Claro. al que O está hoy sea, en ni día. desayuno, ni almuerzo, ni a pata, ni en bicicleta. Exacto, exacto. Muy bien dicho, Anita. Eso mismo. Qué buena conclusión. Qué curiosa la costumbre esto del monopatín, ¿no? Que apareció de la noche a la mañana, después desapareció y ahora volvió a aparecer. Exacto. Muy fuerte. El otro día me reí mucho, el día de los festejos, el domingo había autos, gente con banderas, todo, y después había Uno unos con un patines que iba con la bandera. Ah, en patines. En patines me causó tanta, iba por la ciclovía. me Bueno, causó ¿vieron tanta esas, gracia. esa grupo de personas que salen de noche en patines, bicicletas, Sí. como con unas Es verdad. parlantes que tienen un nombre, pero porque había unos que llamaban la Masa crítica. masa crítica, Ahí va. pero no sé son muy bien si estos. son los mismos, No, creo no que son no, los creo que no es mismos. la misma gente. Siguiendo con el tema del monopatín, cómo hay una diferencia, ¿no? Porque yo me acuerdo de que eran chiquitos porque lo usaban los niños y ahora es un medio de transporte para Ajá. todo tipo de edad. Bueno, siguiendo el hilo, les cambio de monopatín, pero quiero seguir hablando de cosas que aparecen y desaparecen y me viene a la mente. Hoy estoy para las asociaciones libres raras, amigas. Freud Bienvenidos explica. sean hoy. Hoy. Qué falta de respeto que atropella la razón. Hablando de personas que aparecen y desaparecen y no precisamente fantasmas, les voy a contar algo que me contó un taxista Ah. hace un tiempo. Ya que estábamos hablando de cosas sobre ruedas, les hablo de un taxista. Estoy en este taxi hace unos meses. Cuando llegamos a la esquina de mi casa, ahí en Ciudad Vieja, el taxista me saca el tema de un almacén que hay en la esquina de mi casa, que era atendido por un vecino amoroso, entrañable, ya fallecido lamentablemente. Quedó el fantasma del vecino. Claro. Tal vez, ojalá, porque era un vecino Era buenísimo. bueno, Ojalá de ahí fantasma la bueno. cuadra. Este vecino, que era un amor y bueno, murió de veterano, se sentaba siempre en un banquito y hablaba, estaba muy temprano y hablaba con los pescadores que se dirigían a pescar en las Colleras Sarandí. Es un centro de pescadores ahí en Sí, las Colleras sí. Sarandí. Bueno, este taxista me empieza a hablar de esto y a raíz de ese personaje del barrio me empieza a hablar, él lo asoció con Cartola, un músico brasileño. ¿Lo conocen a Cartola? Sí, es reconocido, va. No sé si popularmente, o no, popularmente sí, que no sé si masivamente, Claro. pero es un referente en la música brasileña, más concretamente un zambista. Ese mismo Cartola, yo lo conocía en realidad no a él directamente, sino que conocía un disco precioso de Ney Matogrosso que se llama Cantando Cartola. Bueno, el asunto es que este músico, tal como dijiste, Susi, era un reconocido zambista en Río de Janeiro, nació en 1908. A inicios de los 40, Cartola desapareció de la escena musical y lo daban por muerto, hasta que en 1956 un periodista que se apellidaba Porto lo encontró como cuidacoche en Lapa. Lapa es una zona del centro de Río que tiene mucha vida Sí. bohemia y boliches ainda más. Así que se sabe poco qué sucedió con Cartola en la década del 40. Se sabe que estuvo muy enfermo y que además había quedado muy abatido por la muerte de su entonces pareja. Bueno, luego de que fue descubierto, volvió a la música. En los años 60 abrió un bar junto a su nueva esposa que se llamaba El Cicatela, el bar. Bueno, en ese bar había encuentros de samba, asistía juventud del sur carioca y zampistas de los morros. Luego de redescubierto, Cartola compuso nuevas zambas y recién a sus 64 años grabó su primer disco. Murió en el año 80 y bueno, por lo que dicen las crónicas, parece habérselo pasado bastante bien en esos 20 y pico de años que pasó de ser cuidacoche a ser volver redescubierto a como la músico. gloria. Claro. Sí, es increíble y además se sabe que influenció a Cazuza, a Ney Matogrosso, a María Creusa, Elis Regina, Chico Huarque y bueno, y un montón de otros, ¿no? Ahora, qué linda esa historia, Anita, la verdad. Y me llama la atención, bueno, cómo hay personas que quizás este taxista era del barrio y conocía al señor, o alguna vez fue a ese almacén y bueno, vaya a saber cómo se dio la historia de vida, ese cuento. Pero me trae a colación cómo hay personas que sin saberlo nosotros se enteran y saben de todo, cómo les entra en su vida y en su cabeza todo tipo de conocimiento, a los que se les denomina a este oficio, ¿no? Los todólogos, opinólogos, los licenciados en casi todo. Esa me encanta. Ese está muy bueno. Y a propósito, hay una serie que se llama Master of None, o sea, especialista en casi nada. Qué buen nombre. En donde está Sí. muy bueno, sí, en donde la trama se centra en Dev, que es un actor de origen hindú que vive en Nueva York y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida.
André, a mí me parece que algo propio de eso que venías hablando de especialista en casi todo es googlear, por ejemplo. Es Mirar verdad. un par de videos en YouTube y creer que eso nos da la experticia absoluta en algún tema. O algo que me parece a mí un poco más grave es el clásico de autodiagnosticarse en Google. Incluso hay un capítulo en Doctor House que habla de eso, de los Sí, Y autodiagnósticos. vimos un aviso, así. una Y vimos- publicidad argentina que está muy buena, en el que el muchacho, bueno, es larga, no voy a contar todo, pero sí agarra y pone los síntomas que tienen en Google y dice, tengo casi 600 enfermedades posibles. Es muy bueno. Es Realmente, increíble. si no fuera peligroso, sería gracioso. Les cuento una anécdota jocosa sobre esto. Hace unas semanas, hace unos meses tal vez, un par de meses, pasé unos días, ¿vieron esos días que estás medio aburridota, que estás fresco? Y justo coincidió que un domingo fui, porque era el Día del Patrimonio, a un lugar que me pareció medio decadente, que es la Casa de la Lotería. Ay, qué horrible. Bueno, Último lugar que Es viví. una lotería ir hasta ahí. fue increíble. Y menos en ese estado de ánimo. 559.899 Ahora- con 10 millones de nuevos pesos. Ahora entendés por qué cantan así los niños cantores. Bueno, lo cierto que en esos días googleé y me autodiagnostiqué. Ludópata, me dice ahora. Me autodiagnostiqué distimia. La distimia es una forma de depresión leve, que son esos momentos como de embole profundo, de estar con cosas viejas, sentir que la vida no avanza. Amigas, tranquilas. Lo mío no era No, distimia, lo bueno, mío menos era simplemente un desánimo pasajero, un domingo nublado y haber ido a la casa Vaya de al lotería. médico y al psicólogo mejor. Y por ni favor. siquiera, se pasó solito. Y un diagnóstico sobrevalorado. Claro, lo que pasa es que él puso mal el diagnóstico en Google. Por eso te mandó a la casa de lotería. No, a la casa de lotería se había ido antes. Capaz que Ah, cuando puse bueno, fue por en eso, Google- fue por eso entonces. Bueno, un oficio, ya que hablamos de la sobrevaloración, hay un oficio sobrevalorado que es el fútbol, ¿no? Ese negocio de millones invertidos, la obscenidad de lo que cobran los cracks. A mí eso me tiene, siempre como que me subleva. Sí, Susi, a mí también me parece como que tanto aporta a la cultura y a abrir las mentes para poder pensar mejor esa pasión futbolera. Sí. Tanto es así de que, bueno, ¿cuántos padres hay que acompañan al baby fútbol a sus hijos y dicen, bueno, no voy a vivir de mi hijo, pero bueno, quizás si lo incentivan a que siga jugando, ¿para qué? Porque están con esos millones en la cabeza. Bueno, como el caso de Messi, ¿no? Que Claro. el padre es el que lo explota. me Bueno, gusta. de hecho tengo entendido que cuando, con lo del maestro Tavares en el 2010 y todo, con el estímulo de las juveniles, yo sé cero de fútbol, así que esto que voy a hablar, digamos, Un pelotazo. es un pelotazo en contra, pero creo que había una idea justamente de estimular, como el tema del deporte, el compañerismo, no dejar de estudiar, justamente para contrarrestar esta idea de que aparezca el CRAI, que eso sea lo único, ¿no? Sí, eso es increíble. Claro, ¿no? Y aparte, bueno, con todo lo cultural, porque es verdad, por suerte se incentiva de esa manera que sigan estudiando, porque la carrera de los futbolistas, como otras carreras, se terminan joven y después, ¿qué haces? Sos entrenador de fútbol, pero no sabes, perdón, ¿no? Va a ser feo lo que voy a decir, pero no sabes ni hablar, como pasaba años anteriores. Ahora, por suerte, la generación de futbolistas a nivel mundial, me parece, ha cambiado bastante la cabeza, que está buenísimo que puedan hacer Sí. otras cosas. Sí. Instruirse de otra manera. Los que tienen mucho dinero se vuelven empresarios, ¿no? El Exacto. tema es en los que son más futbolistas de otro porte o Sí, o que no saben cómo que no, manejarse. claro, con que ese no mundo destacan de tanto como los demás. Igual sí me sigue pareciendo, no me entra en la cabeza esas cifras astronómicas que se manejan en el Es que fútbol. es mucho, sí. Sí, y que se aparta del verdadero espíritu que supongo que es la cuestión del deporte, del juego comunitario en el campito. Es que yo esa hablaba cuestión, con una ¿no? amiga el otro día que eso pasa en el fútbol. O sea, uno no ve eso mismo ni en el básquet, ni en el vóley, ¿no? Eso Creo se que generó pasa- fue en el fútbol como tal. Supongo que en las Olimpiadas pasan otras cosas que no sé. Pero, amigas, ¿cómo empezamos hablando de primavera y terminamos No hablando sé, de de fútbol? fútbol. No sé. somos, amigos. Porque la liga principal se da en primavera, ¿no? Ah, yo dije, ¿será por aquella adivinanza en la que preguntábamos en qué se parece una vaca y una pelota? ¿Se acuerdan?
Bueno, quienes les interese, pasamos un chivo, nuestro propio chivo, ya que no tenemos volver sponsor. para atrás en los episodios. El primer episodio de la segunda temporada nos preguntamos en qué tienen que ver una vaca y una pelota, pero les hacemos un avance y les decimos que la conclusión dice que el mundo es una pelota. Si de bolazo se trata. Claro. ¿Y cuál era el planeta ese que tiene una primavera cada 15 años? Saturno, ¿no? Saturno. Porque se me ocurre que capaz que Saturno puede hacer la pelota de básquetbol que entra por el aro. También El aro cósmico. seguíamos asociando. En vez del barrilete cósmico, el aro cósmico. Ahí va. A lo que nos llevó a la primavera. Ay, a la primavera, a mí, para lo último, no quiero irme sin decirles que la primavera y el verano en este país me huele a jazmines. Y me encanta, es lo que más me gusta. Que empezaron Es verdad. empezó el aroma jazmín. Ya huele a o sea, jazmín, tal el cual. paisito, qué rico. ¿Estamos entrando entonces en el segundo verano? Así es. ¡Qué bien! Bueno, esto fue Sesgo de Curiosidad. Nos escuchan en Spotify, en YouTube y nos pueden seguir en Instagram. Y nos vemos en la próxima. En los anillos de Saturno, En en la los primavera de 2025. Acompáñennos porque vamos a estar grabando desde ahí. Chau, chau. Chao, chao. Hasta Chao. la próxima.